Epistemología de la ciencia. De acuerdo con Guillermo Briones, autor de Epistemología de las Ciencias Sociales, la epistemología es el análisis del conocimiento científico. Por tanto, analiza los supuestos filosóficos de la ciencia, su objeto de estudio, los valores implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los métodos empleados en la investigación y en la explicación o interpretación de sus resultados, confirmabilidad y refutabilidad de sus teorías. Para Ignace Brunet y Antoni Moret, la epistemología es una reflexión sobre la producción de las disciplinas científicas y el conocimiento científico. La epistemología, como reflexión acerca de lo que las disciplinas científicas están produciendo, trata de evaluar la naturaleza y calidad de su conocimiento científico, la verdad o falsedad de sus teorías, o cómo proveen de explicaciones adecuadas, o cuál es la estructura formal y conceptual de sus teorías, o qué relación debe darse entre la explicación y la predicción de un fenómeno. Además de plantear el problema de la elección entre diversos métodos y cómo no interrogarse acerca de la naturaleza de las regularidades y leyes científicas. Según el afamado físico y filósofo Mario Bunge, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Finalmente, siguiendo a Pablo Casau, uno de los científicos más importantes del término epistemología es el referido al estudio de la ciencia. Un epistemólogo estudia qué hacen los científicos para estudiar la realidad y qué los diferencia de los no científicos. Cómo y por qué construyen sus teorías sobre el mundo. Qué métodos utilizan. Cómo intentan probar sus hipótesis. Qué características especiales tiene el lenguaje científico. Qué razonamiento emplean. Y en qué medida la investigación se ve influenciada por las cosmovisiones de cada época y por determinantes políticas, económicas, etc. El epistemólogo estudia las herramientas del científico, sus métodos, su lógica, entre otros aspectos. En filosofía de la ciencia, la falsabilidad o refutabilidad es la capacidad de una teoría o hipótesis de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Es uno de los dos pilares del método científico, siendo la reproducibilidad el otro. Según el falcionismo, toda proposición científica válida debe ser susceptible de ser falsada o refutada. Se puede usar este criterio para distinguir lo que es ciencia de cualquier otro conocimiento que no lo sea. Este es el denominado criterio de demarcación de Karl Popper. Una de sus principales implicaciones es que la corroboración experimental de una teoría científica probada, aún la más fundamental de ellas, se mantiene siempre abierta a escrutinio. Entonces, ¿qué es epistemología? La epistemología viene del griego episteme logos, significa conocimiento del estudio. Es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. Algunos autores distinguen la epistemología, estudio del conocimiento científico, de la gnoseología, estudio del conocimiento en general. Otros, en cambio, consideran que el término epistemología ha sido ampliado, su significado, y lo utilizan como sinónimo de teoría del conocimiento. La epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. Las teorías del conocimiento específicas son también parte de la epistemología, por ejemplo, la epistemología de las ciencias físicas o de las ciencias psicológicas. La metodología también se puede diferenciar a la epistemología de una tercera disciplina, más restringida que ella, la metodología. El metodólogo no pone en tela de juicio el conocimiento ya aceptado como válido por la comunidad científica, sino que se concentra en la búsqueda de estrategias para ampliar el conocimiento. Por ejemplo, la importancia de la estadística está fuera de discusión por el metodólogo, pues constituye un camino para construir nuevas hipótesis a partir de datos y muestras. En cambio, el epistemólogo a la vez podría cuestionar el valor de esos datos y muestras de las mismas estadísticas o conocimiento. En fin, la epistemología es un llamado a reflexionar sobre la ciencia en general y en torno a cada disciplina en particular. Este campo se vuelve imprescindible para los seres humanos. Son fundamentales para la argumentación racional y la actitud científica. Toda opinión es argumentada y no una simple especulación. Una auténtica epistemología debe abordar lógica,
Debe de tratar de investigar los problemas lógicos y metodológicos concernientes a la ciencia. Semántica, los conceptos de referencia, representación, contenido, interpretación que se presentan en investigación científica. Ontología, análisis y sistematización de los resultados y supuestos ontológicos. Axiología, estudios del sistema de valores de la comunidad científica. Los criterios sobre la estética de la ciencia de la investigación científica y los intereses que mueven a la ciencia. El esquema sintético de las principales tendencias epistemológicas respecto a la búsqueda del conocimiento se resume en una pregunta: ¿es posible alcanzar el conocimiento de alguna verdad? ¿Sí o no? ¿Con qué medios colectivos tenemos el uso de los sentidos mediante el empirismo y solo la razón, que es el racionalismo? ¿Y cuál es el objeto de esta verdad? Una realidad interna a uno mismo, que es el idealismo, y una realidad externa a uno mismo mediante el realismo. Clases y categorías de la epistemología. Las epistemologías metacientíficas se determinan del hecho de que ésta nace sobre la pura reflexión de las demás ciencias que explican el conocimiento científico, sus problemas internos, que a la larga tienden hacia una especialización del conocimiento antes que la propia generación de una teoría. La epistemología metacientífica, que conlleva a conceptos de ciencia básica, aplicada, técnica y de relaciones recíprocas. La clasificación de las ciencias formales y factibles, la hipótesis y la teoría. La clasificación de la hipótesis, la concepción sináptica y la visión de nuevas teorías. Y la epistemología paracientífica. Esta es originada sobre una crítica fuerte del conocimiento científico, a su método y a la pretensión de ser un único tipo de conocimiento válido y objetivo, estableciendo métodos diferentes para llegar a la adquisición de un conocimiento. Estos tipos parten de una reflexión sobre las ciencias y tienden a prolongar una teoría general del conocimiento, apoyan la crítica de las ciencias y procuran alcanzar un distinto conocimiento científico. La epistemología regional están construidas de acuerdo con las características y necesidades de cada ciencia o campo especializado del conocimiento. Blanchet, por ejemplo, nos informa que la epistemología se aleja de la filosofía y es una materia para los sabios. Este cambio en interpretación epistémica significa que hay dos tipos de epistemologías, la interna y la regional. Estas epistemologías se construyen de acuerdo a las características y necesidades de cada campo de conocimiento. Relacionado con la afirmación anterior, surgen diversas ramas de la epistemología, enfocadas todas a las ramas de la ciencia que estén clasificadas. ¿Esto qué significa? Hablar de diferentes epistemologías, la lógica, la física y la epistemología de la sociología. Los problemas que competen a la epistemología. Debe hacer referencia a la lógica de la ciencia, debe estudiar la semántica de la ciencia, debe reflexionar sobre la ontología de la ciencia o análisis y sistematización de los supuestos y resultados ontológicos del conocimiento científico. Debe reflexionar sobre la axiología de la ciencia o el estudio del sistema de valores estéticos de la investigación científica. Debe tener criterios sobre la estética de la ciencia o el estudio de los valores estéticos de la investigación científica y debe reflexionar acerca de los intereses que promueve la ciencia. El avance o el estancamiento de las diferentes disciplinas y de la ciencia misma dependerá de la capacidad epistemológica que tengan los profesionales de la respectiva disciplina, así como de la capacidad de la propia profesión o campo del conocimiento para reflexionar sobre sí misma y sobre la realidad cambiante de la cual parten premisas que son verdades y creencias, y en el centro nos encontramos con el conocimiento. Con esto concluimos. Muchas gracias.